Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de avisar si se oye. El tema de hoy está relacionado con lo que ha sucedido en Ecuador, aunque NO sí se escucha. Gracias. Guillermo Castro, saludos. Se ve y se escucha bien. Gracias. Parece que no se relaciona con Ecuador, pero sí se relaciona. El crimen organizado es una creación del Estado mexicano. Me van a decir, ¿cómo? Sí. Así como los grupos porriles en las universidades son creación de la comunidad universitaria, así como los grupos de empresarios, bandidos y rateros son producto del gobierno que los permite, los promociona y los necesita y los usa para sacarles dinero, como en la cena de los tamales de chipilín. El crimen organizado es una creación del gobierno mexicano. Nosotros sabemos que el que vino a promover la siembra de marihuana a la tierra caliente, acá de Apatzingán, fue don Lázaro Cárdenas. Por los lugares tan apartados, además porque en algunas partes hay muchísima agua y no hay estado, es decir, no hay forma de que se cumplan las leyes. No estoy inventando, ¿eh? Un día les dijo a los campesinos que no fueran tan tontos, que sembraran marihuana. Estoy hablando de hace de unos 50 o 60 años. Naturalmente que aquellos campesinos que empezaron a sembrar marihuana, pues no eran delincuentes, ni eran tampoco asesinos, ni violadores, ni querían desaparecer a nadie, ni cobrar cuotas. Hasta hay muchas anécdotas de que el gobierno pues perseguía a esos sembradores de marihuana allá por Dos Aguas, por Tumbiscatío y por Aquila, por Cualcomán, el Limón acá de Aguililla. Hay muchas anécdotas que se pueden contar de cómo se relacionaban los generales, los militares, las policías, las procuradurías en aquellos tiempos con los sembradores de marihuana, que era para extorsionarlos. Como acá por el lado de Aquila había una cierta como como una aspiración a una cierta rebelión, platiqué con un señor de allá de aquellos rumbos. Bueno, es que yo estuve en Dos Aguas hace ya mucho tiempo, hace 30 años. Y aquellas regiones pues estaban, vamos a decir, inexploradas. Había habido una gran compañía española, un aserradero. Playitas precisamente sé que mencionan, pues era una de esas partes importantes, porque allá hay muchos lugares en la sierra que nunca han cortado la madera. Por supuesto que la madera se vuelve vieja y ya es inservible, ya no tiene comercialización, entonces siempre, como no hay un orden, hasta que llegaron algunas personas, los Gutiérrez, que tienen un aserradero allí en el crucero de Dos Aguas, rumbo a Aguililla y a Dos Aguas. Entonces ellos sí empezaron a comprar los terrenos porque la gente no sabía lo que tenía y les pagaron bien los terrenos, y entonces con
la misma madera que cortaron se hicieron millonarios y así fueron progresando hasta casi la costa, de aquí de Coahuayana y de San Pedro Naranjestil. Fueron comprando la madera y haciendo brechas porque no había caminos. Entonces, al mismo tiempo que se volvían terratenientes, también ya regularizaban cada 20 años cortar la madera, porque para darle vuelta a sus montes podían durar 20 años y entonces nunca iban a terminar con la madera. Bueno, nunca han terminado, todavía tienen los aserraderos. Pero naturalmente que en aquel tiempo, pues los marihuaneros solamente se ocupaban de sembrar marihuana, aparte de lo que ya hacían antes. Y como les digo, pues hay anécdotas. Conocí a un señor que ya se murió, por supuesto, José Mendoza, de allá de Dos Aguas, un viejito, que platicaba riéndose que un día tenían una troca grande de redilas llena de costales de marihuana y se durmieron encima de la marihuana en la noche y les llegaron los soldados y corrieron todos y les robaron la marihuana, pero no les hicieron nada. En cambio, los que se ponían bravos, como en Tumbiscatío en 1985, hasta castraron a unas personas y el obispo de aquel tiempo, Miguel Patiño Velázquez, sacó un documento donde se quejaba y denunciaba esos hechos atroces. Acá para San José del Chila, donde estuvo el padre Barragán, Javier Barragán, pues allí empezó la violencia. Naturalmente ya había habido una violencia anterior, la de dos familias en Aguililla, que por quítame unas pajas se volvieron asesinos de quien fuera, hasta que los llevaron a la cárcel o los mataron y se acabó esa vendetta, ese odio entre dos familias. Muchos se fueron de Aguililla a Patzingán, los Guízar. Esa violencia era de familias que se agarraron odio, pero no eran crueles en el sentido de que sí mataban a quien ya fuera, pero no torturaban a nadie, no desaparecían a nadie, no quemaban casas, no quemaban coches, no hacían cosas bárbaras de los corrientes. Y en todos esos lugares había gente muy bronca. Un tal Minón, que era un asesino, que le temían todos, un chaparrillo, y que al final lo mató una persona, creo que lo mató una persona normal, es decir, un cobarde. En la Ruana había un tal Estaco, que todos le tenían miedo, y los chiquillos los tenían en el colegio de las madres, y las madres me platicaban que, estoy hablando de hace 30 años, bueno, más, que los niños cuando ya estaban allí unos meses se enfadaban y le decían a las madres, ojalá que mi papá ya mate a alguien porque ya queremos irnos de aquí. De hecho, le mataron a ese tal Estaco, a un hijo adolescente. Bueno, para que vean ustedes que la primera violencia era entre familias, como en San José, el Naranjo de Chila, que entre las mismas familias de ahí se peleaban, y era cuando estaba el padre Francisco Javier, que les acabé de mencionar, Barragán, y también el padre José Luis, el que ahora está de señor cura en la catedral, en la Asunción de la Catedral, José Luis Espinosa. Entonces no hace tanto tiempo de todas estas cosas, de la violencia. Pero ya en San José de Chila ya había crueldad, ya habían escalado la violencia. Y entonces los narcos que vinieron de Sinaloa,
que vivían aparte en los lugares más inaccesibles, pero que luego se fueron mezclando con la población y le fueron enseñando a la población a asesinar, a torturar, a mentir, a robar y a no respetar ningún tipo de ley. De por sí no había ninguna ley respetable o respetada, y luego ya vinieron esos salvajes de allá de Sinaloa a enseñar a la gente de acá, eran los zetas, terribles cosas, que son los mismos maestros de los grupos de allá de Ecuador, porque los zetas empezaron a documentar sus atrocidades y esas mismas las repitieron allá en las penitenciarías, en las cárceles de Ecuador, como una, pues, bueno, yo no he querido ver ninguno de esos videos, no aguanto, quise ver uno y no pude. Pues que allí en una de esas cárceles le sacaron el corazón en vivo a una persona que estaba viva y que les pedía, no, 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 no me hagan esto. Pues le sacaron el corazón y se lo tragó el asesino, y con toda la sangre en el hocico, como una serpiente cuando se traga un animalito, chorreándole la sangre por la comisura de los labios. Bueno, me van a decir, ¿cuándo empezó esto, padre? Pues esto empezó más o menos en 1996 para acá. Ya estaba un poco prendido más, ya estaba como iniciándose esa violencia, pero de 1996 y en 6 años se volvió algo terrible, que fue cuando dicen que, bueno, dijo pues el idiota de Felipe Calderón, que hizo una guerra contra los narcos. No, la verdadera guerra contra los narcos es la que tiene el presidente de Ecuador, que los declaró terroristas, enemigos del Estado y de la sociedad, y que se los está jodiendo muy bien, y que a partir de que empezó con esta lucha, esta verdadera guerra, pues como está rodeado de países completamente dependientes de la producción de drogas, como son Colombia, como son Venezuela, como es Perú y Bolivia. Ahora allí Ecuador se ha vuelto como un estorbo para los narcos, porque ya no pueden comerciar, y entonces los grupos de acá de México que apoyan a un grupo y a otro de allí de Ecuador, pues no sé qué vayan a hacer, porque si gana el gobierno de allá, los van a expulsar a todos. El gobernante del Ecuador ya pidió ayuda a Bukele para hacer cárceles como las que tiene Bukele en El Salvador. Y esas cárceles de Bukele, pues son terribles. Y muchos dicen, es que violan los derechos humanos de los criminales. Y si los criminales violan todos los derechos humanos de los ciudadanos, a ellos no hay que castigarlos, a darles una sopa de su propio chocolate. Es que la gente que defiende los derechos humanos de los criminales no entiende lo que hacen en la sociedad, y no deseo que les hagan un daño para que entonces entiendan que esas son fantasías, ideas buenas, pero perjudiciales, porque los derechos de los animales no se pueden aplicar a los alacranes. Si aquí aparece un alacrán y lo veo, pues lo mato. Antes entró una serpiente, la hice pedacitos. Las arañas, bueno, las hormigas las respeto, no les echo un veneno total, nada más las corro con un spray, que se traguen pues todo lo que quieran las chancharras.
Pero entonces las chancharras tienen derecho a destruir jardines. Las víboras tienen derecho a morder a las personas. Los alacranes tienen derecho a picar a las personas y matarlas. Bueno, es que hay que reflexionar, vamos a decir, equitativamente. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y lo que está pasando en Guerrero, pues ya es, vamos a decir, lo máximo que por este rumbo puede suceder. En todos los lugares, bueno, donde se levantaron los pobladores, en esa población ya no hay nadie ahí, Tlaxcapilla, nadie. Pedían que entregaran las personas que encabezaron en cierta manera a la señora que mató al famoso ese payaso. Y también secuestraron a 20 personas que no se sabe dónde están y corrieron a todas las demás. ¿Y esos qué derechos humanos pueden tener? ¿De qué privilegios gozan que yo no gocé jamás? Hay una gente que no entiende que un tumor no tiene derechos. Un tumor hay que extirparlo por el bien de la persona. Un miembro cuando se pudre, hay que cortarlo por el bien de la persona. Yo no incito a la violencia, ni a asesinar, ni a nada. Lo que incito es a defenderse. Y ya yo creo que los de Guerrero tienen que, como las autoridades no los defienden y además son sus enemigos, porque si se defienden, se les echan encima. Ya también aquí es necesario que la gente se defienda. Allá cuando estuve en La Ruana, pues en los tiempos peligrosos, me llamó una muchacha que fue mi alumna en la preparatoria que hay ahí, que ahora es una profesionista. Padre, nos quieren matar. Estaban a 2 cuadras de la parroquia. Me fui caminando y llegué ya a su casa y estaban todos llorando y le dije, pues que no tienen con qué defenderse. Bueno, allí enfrentito estaban los armados esos que los iban a matar. Le dije, pues no tienen nada de qué defenderse. ¿Con qué defenderse? Llamen a sus seguidores, defiéndanse. ¿Cómo van a dejar que los maten aquí? A los niños, a las señoras, a los ancianos. Y luego una señora me reclamó después, ¿usted por qué dijo que se defendieran? Porque es un derecho. Es un derecho que se defienda a la gente. Hasta los animales se defienden, los más mansitos. Y más cuando quieren matar a sus hijos. Es que nosotros hemos llegado a una pasividad, a una tontera que yo no me la puedo explicar. Ya les he dicho, yo no soy persona de violencia ni de armas, yo prefiero aguantarme y no implico a nadie en mis problemas con los delincuentes. No me gusta encabezar ningún movimiento rebelde. Todos terminan mal. Y yo no me defiendo, ni me voy a defender nunca con armas, ni con nada, ni a golpes, ni a nada. Bendito sea Dios. Hasta este momento no he tenido que usar de eso. Y en una ocasión que tuve una agresión, pues mejor no me defendí, pero me defendió otra persona. Entonces se trata de que sí, los que tienen familia tienen que defender a su familia. La gallina que le llega a una víbora y se quiere tragar los pollitos, se le enfrenta. El gavilán que se quiere llevar a los pollitos, la gallina se le enfrenta y le gana. Nosotros tenemos que buscar la manera de ir haciendo una sociedad que se pueda defender.
sin ser violenta por sí misma, pero que se pueda defender. Esto, pues, es muy triste. Allá en Ecuador, afortunadamente, el gobierno ha tomado el papel que le toca. Pero aquí lo que no entiende la gente es que los grupos delincuenciales son producto del gobierno y entonces son amigos del presidente de la República, del anterior, porque Felipe Calderón dice que hizo la guerra contra ellos. ¿Cuál guerra? Bueno, nadie lo apoyó, además todos lo criticaron, etcétera, etcétera. Entonces el único que se quedó pasivo fue Peña Nieto. Ese fue pasivo. No los atacó, no hizo nada. Y el que tenemos los protege y los alienta en contra de los ciudadanos. Los delincuentes tienen derechos humanos, son personas, hay que respetarlos, que nadie los toque, que si cometen errores las abuelitas los corrijan. Bueno, esa es una estupidez. Pero bueno, para los estúpidos, estupideces. Son lo que tragan y quieren más y más y más mentiras y más basofia y se tragan todo lo podrido y lo disfrutan. Bueno, perfecto. Pero esa es la sociedad enferma. Amigos y amigas, voy a comentar sus comentarios. Si creen que estoy exagerando, pues díganme. Bueno, ya NO, gracias porque desde el principio que sí se escucha. Guillermo Castro, pues también saludos. José 1976, seguimos pidiendo por tu enferma. Alma Magallón, buenas noches, padre, saludos desde Texas. María Pérez, se escucha muy bien. Sergio López, saludos, padre, para usted y todos los aquí presentes. Hilda Ruiz, buenas noches, padre. Carlos Salas, buenas noches, padre, y presente. Saludos desde Texas, saludos. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo y escucharle. Gracias. Guillermo Castro, en lo que va del 2024 han renunciado 6 policías municipales de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. A esto sumado la ejecución de 2 policías municipales del mismo municipio. Pues claro, tienen que renunciar, pues no van a estar allí de carne de cañón. Y luego ni siquiera les dan a sus familias nada. No tienen seguridad. Los usan nada más como animales y luego que los matan, los tiran al basurero. Rosana García, buenas noches, padre. José, buenas noches. Tere Villafaña, buenas noches, padre. Es un desastre en nuestro pobre México. Así es. Ruth Villaseñor, saludos, padre. José, buenas noches, buenas noches. NO, la diestra es el ejército y la siniestra, los cárteles son los largos brazos del gobierno. Sí. Crescencio Vargas, hola padre José, muchos saludos desde Santa Rosa, California, gracias. Iván Mora, buenas noches a todos, que Dios los siga bendiciendo. Guillermo Castro, a los policías los ejecutaron este viernes, es decir, el municipio tiene 8 policías menos, solo en 15 días. Nos quedamos sin policía en un par de meses a este paso, o más pronto, Guillermo. Guillermo Castro Pelcacas dice que vamos bien. Sí, sus hijos van muy bien. ¿No te has fijado que tienen altísimos negocios y están gorditos a reventar con los cachetes que brillan de tanta grasa que tienen en el hocico? Fabiola Ramírez, ya dejé mi poderoso like. ¿Y tú? Bueno, que me hagan el favor de poner likes, si no me regañan acá los del Facebook. Ah, no, aquí pues es el YouTube. Pero no le hace. Fabiola también. Buenas noches, Carlos Ábalos. Padre José Luis, saludos y bendiciones de Fresno, California. Bueno, Francisco Tinajero, padre, buenas noches. Ofita Maedrano, buenas noches. Saludos, padre. Mónica Gallardo, muy buenas noches, padre. Saludos y que Dios nos ayude y nos proteja a todos y en especial a usted, que es nuestra voz. Lo intento, gracias. NO Bukele copió el esquema del
penal de Topo Chico, que también los Zetas y lo aplicó en sus prisiones. Pues qué bueno, ojalá que acá alguien los imitara. Se homologan los informes de seguridad que homologaron los crímenes a las consecuencias también. Ojalá que sí, se homologan. Ramón Méndez, padre. Luis Segura, buenas noches. Cuídese mucho. Gracias. Saludos. Fabiola Ramírez, me encanta este canal. Lo estoy disfrutando, pues difundiendo. Muchas gracias, Fabiola. Andrés González, muy cierto, padre. Antes esas gentes que sembraban generaban para el pueblo, sí, no se metían con nadie, hacían fiestas y todos muy contentos. Jaime Moreno, buenas noches, padre José Luis, Dios lo bendiga, gracias igualmente. Andrés González, ya está mi like. Andrés González, Dios le guarde sus merecidos, Dios le dé su merecido al Cacas, bueno, a fuego lento o al que sea, que al cabo dura por la eternidad. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.